El género documental es la piedra angular de la actividad cinematográfica chilena en la actualidad. La constante presencia de producciones sureñas en festivales de primer nivel y las premiaciones alcanzadas en las galas más importantes del círculo audiovisual internacional respaldan la calidad de los trabajos realizados por hombres y mujeres del país austral. Sin embargo, el buen ojo puesto detrás de las producciones que abordan la realidad chilena no responde a una casualidad ni es reciente. La convulsión política y la represión militar de mediados de la década de los 70 del siglo pasado formó parte del contexto que inspiró a una generación de cineastas encabezados por Patricio Guzmán e Ignacio Agüero. Ambos son nombres capitales de la cinematografía chilena y, sin exagerar, de la representación latinoamericana del documental ante los ojos europeos y estadounidenses. Los herederos fílmicos de estos titanes son los que últimamente han puesto en órbita a las películas chilenas, a través de narrativas originales y temáticas que van desde el tópico político hasta trepidantes relatos policiales. En ese contexto, la santiaguina Maite Alberdi asoma como una de las cineastas documentalistas más laureadas de los últimos años. Su más reciente trabajo, El Agente Topo, ha sido nominado a la categoría Mejor Documental. El Agente Topo cuenta la historia de Sergio, un anciano de 83 años que es contratado por una agencia de investigaciones privadas para infiltrarse como espía en una casa de reposo, a fin de comprobar si en ese lugar se maltrata a la madre de una mujer que acude a la agencia. A pesar de no tener experiencia como espía, Sergio pasa desapercibido hasta el punto de hacer amigos con naturalidad. Antes de encontrar a un culpable y concretar su investigación, Sergio concluye que el gran problema pasa por la soledad y la desidia que sufren las personas de la tercera edad, una realidad que golpea y que Alberdi estampa por medio de un relato conmovedor. Tú, a contar de hoy día, vas a ser un agente topo, un espía. A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Joel Poblete, periodista, crítico cinematográfico y ex programador del Santiago Festival Internacional de Cine Sanfic, analiza y explica las razones del éxito del Agente Topo. Desde que comenzó su carrera, Maite Alberdi ha sabido realizar un cine que conecta mucho con el público. En un principio podría haber parecido quizás que era algo más local, porque funcionaba muy bien con el público chileno, y empezó a dar bastante que hablar. Logró conectar con el público porque son temáticas en las que ella aborda bastante cotidianas, muy típicamente chilenas, pero que finalmente terminan siendo muy universales y conectan de alguna manera u otra con distintos públicos y logran también algo que no pasa muy a menudo acá en el cine chileno, y yo creo que es un problema que tenemos en general en el cine latinoamericano, que a veces hay películas que funcionan muy bien con la crítica, pero no conectan con el público. Y las películas de Maite Alberdi han sido de las pocas que han logrado eso. Yo creo que esta película llegó en un momento preciso, logró conectar, logró mostrar una realidad que pasaba acá, que es muy típicamente de acá, como decía, pero a la vez, finalmente, por mucho que haya varios países, sobre todo en Europa, donde se le da una gran relevancia a la tercera edad, todavía quedan muchos lugares donde se los deja un poco abandonados. Y yo creo que eso ha conectado muy bien y por eso logra emocionar a la gente en distintos lugares del mundo, más allá de las fronteras chilenas. Y un factor no menor que yo creo que es súper importante es que se haya estrenado precisamente en un año de pandemia, donde estamos todos valorando mucho más los valores, valga la redundancia, los valores y los lazos afectivos con la familia, con nuestros seres queridos, la imposibilidad de poder abrazarlos, de poder estar cerca muchas veces de ellos. No es la primera vez que Alberdi recurre a las temáticas íntimas y explora la complejidad de la naturaleza humana. En el 2014 estrenó su segundo largometraje La Once, un documental centrado en 5 mujeres de avanzada edad, entre ellas su abuela, que desde hace 60 años se reúnen para tomar el té una vez al mes. Las conversaciones evocan el pasado, pero en el fondo también sirven para demostrar que siguen siendo auténticas, dejando de lado los estragos que ocasiona el paso del tiempo en sus vidas. ¿Quién de ustedes sabía cómo era la noche de boda? No sabía que lo iba a pasar muy bien, pero... En el 2016, Alberdi estrenó Los Niños, documental sobre un grupo de amigos con síndrome de Down que llevan 40 años asistiendo al mismo colegio, de los que la sociedad todavía sigue viendo como personas en desventaja que no pueden cuidarse solas. Ellos desean conseguir un trabajo y hacer una vida como cualquiera de sus semejantes. No obstante, las taras sociales impiden que sus sueños se consoliden. Mira, yo quiero ser presidente. Sí, mamacito. ¿Me escuchas? Yo quiero ser presidente. ¿Tú puedes votar por mí? Sí, mamá. Por favor. Lo jura
vota por ella, quiere votar por ella, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Lo juro? Sí. Al ser consultado sobre las características del cine de Alberdi, Poblete manifiesta que todas sus películas tienen elementos en común que demuestran la identidad de la autora, sin que eso signifique una repetición expresa. Yo creo que un rasgo ineludible al hablar del cine de Maite Alberdi es ese, cómo está la realidad documental, está siempre con una delgada línea que está a punto de separarlo o no de la ficción. Y eso lo hace muy interesante, pero también válido para muchos análisis y división de opiniones entre los espectadores y entre la crítica. Y por otro lado, también las realidades que ella toma son realidades, a diferencia de otros documentales que son de grandes temas, a veces de grandes polémicas, aborda realidades muy, muy cotidianas. A lo mejor no todos los espectadores se ven reflejados en ellas, pero son, como podríamos decir, de cierta manera como un micromundo. No son como las grandes temáticas de denuncia de otros documentales de denuncia política inmensa. Y también lo acotado que suele estar a nivel temporal. Siempre sus películas son muy breves en cuanto a duración, son muy sencillas en lo formal y también lo que no significa que no haya un gran trabajo detrás. Por supuesto que hay un gran trabajo de sonido, de montaje, de fotografía, pero de todas maneras son bastante, entre comillas, simples o sencillas comparando con otros grandes documentales de grandes temáticas o mucho más elaborados en términos técnicos y artísticos. Yo creo que esos 3 elementos o 4 elementos son como lo que más define su cine y se puede encontrar estas características tanto en sus primeros cortometrajes como en los largometrajes que ha estado haciendo esta última década. Sin embargo, el cine de Alberdi también ha recibido algunas observaciones y críticas debido a los mecanismos que emplea al momento de rodar sus películas, algo alejados de la naturaleza propia del género documental. Se ha llegado a afirmar que la línea que separa su registro documental de lo que entendemos tradicionalmente como ficción es muy delgada. Esto podría en cierta medida interpretarse como una ligera manipulación que refuerza los planteamientos de sus films. Leopoldo Muñoz, crítico y realizador chileno, sostiene que cada artista es libre de rodar sus películas y enfocarlas como desee. No obstante, lo que vemos en El Agente Topo tiene momentos que escapan a la naturaleza del documental. Que uno siente que se trasluce un poco esa puesta en escena para lograr cierto efecto. Que bueno, también es la base del cine. Sin embargo, uno cuando dice documental, uno espera que el documental no responda a una tesis y que ese documental cumpla una tesis, sino que se descubran cosas a partir del rodaje, de esa observación continua, lenta muchas veces, sistemática y a lo largo del tiempo. Me pasa que los personajes como que responden a ciertos estereotipos de lo que debe pasar. O sea, uno de esos personajes muere al final. Podría haber muerto al principio, uno de los personajes, pero como en lo canónico o en lo aristotélico cumple con los 3 tiempos. Y ahí pasa del documental a la ficción completamente. Muñoz asegura que el trabajo de Alberdi tiene un poderoso efecto conmovedor que empatiza rápidamente con cualquier espectador. Además, cree que los temas abordados representan aspectos muy sensibles, aunque a veces exceden lo permitido y hasta pueden correr riesgos que rozan con lo audaz o innecesario, lo que propicia un terreno fértil para el debate y la reflexión. Ello no pone en duda la originalidad y proyección de Alberdi. Aquí está puesto a foco, yo creo, la vulnerabilidad, el compañerismo en los últimos días, la miseria humana, pero no la miseria de valórica, sino como la corrupción del cuerpo. En ese sentido creo que de repente también se pasa un poco de la raya, con ese afán de ser documental. Creo que la película registra imágenes que si estuviesen en todas sus facultades, las personas que son registradas no hubiesen querido que se fuesen captadas. Entonces, entra un debate valórico, de ética, hasta cuando que también es lo que debiese provocar una película como esta. El Agente Topo en particular y la obra de Maite Alberdi en general están enmarcados en una cinematografía que puede tener muchos adeptos y también detractores, pero lo indudable es que su trabajo refleja el comportamiento de pequeños grupos sociales que parecen invisibles a los ojos de todos y que son mostrados de lo cotidiano con la finalidad de tocar fibras sensibles que produzcan algún tipo de reacción. Para eso también sirve el cine.